La colecta de esta misa que haremos en forma virtual, por medio del depósito en la cuenta bancaria o el escaneo del código QR, será para el mantenimiento de la Iglesia Catedral y el sostenimiento del culto en ella, con la libertad que siempre cada uno aporta a la Iglesia en la colecta de la misa. Muchas gracias. En el Día del Señor. Para usted, para los que viven lejos de un templo, los que están enfermos, presos o imposibilitados de participar de la celebración de la misa, Canal Orbe 21 presenta Nuestra Misa. Comenzamos las celebraciones de Semana Santa como la multitud que acompañaba a Jesús en aquel momento de la historia. Nosotros también tomamos el ramo y lo acompañamos a Jesús. Este ramo es el símbolo de nuestra decisión de elegir a Jesús y a su Evangelio. Desde aquí, el celebrante bendecirá el ramo que cada uno tenga para poner en su casa, y ese ramo durante todo el año nos recordará que hoy dijimos: yo quiero seguir a Jesús. Desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires compartimos la Santa Misa de Ramos, presidida por el Padre Alejandro Russo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, queridos hermanos, que la gracia y la paz de Cristo, muerto y resucitado, por nuestra salvación y la del mundo entero, esté siempre con todos ustedes. Queridos hermanos que nos están siguiendo por medio de la radio, la televisión y las redes sociales, en este Domingo de Ramos, después de haber preparado nuestros corazones desde el comienzo de la Cuaresma, por medio de la penitencia, la oración y las obras de caridad, hoy nos congregamos para iniciar con toda la Iglesia la celebración del misterio pascual de nuestro Señor. Este sagrado misterio se realiza por su muerte y resurrección. Para ello, Jesús ingresó en Jerusalén, la ciudad santa. Nosotros, llenos de fe y con gran fervor, recordando esta entrada triunfal, sigamos al Señor para que por la gracia que brota de su cruz, lleguemos a tener parte en su resurrección y en su vida. Vamos ahora, todos los que están en sus casas, a tomar un ramo, y si no, imaginariamente, a pedir la bendición de Jesús para estos ramos que la Iglesia hoy toma en sus manos para aclamar a Cristo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que cuantos seguimos con aclamaciones a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén celestial, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús, acompañado de sus discípulos,
iba camino a Jerusalén cuando se acercó a Betfagé y Betania, al pie del monte llamado de los Olivos. Envió a 2 de sus discípulos diciéndole: vayan al pueblo que está enfrente y al entrar encontrarán un asno atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo, y si alguien les pregunta por qué lo desatan, responderán: el Señor lo necesita. Los enviados partieron y encontraron todo como él les había dicho. Cuando desataron el asno, sus dueños le dijeron: ¿por qué lo desatan? Y ellos respondieron: el Señor los necesita. Luego llevaron el asno a donde estaba Jesús y poniendo sobre él sus manos, lo hicieron montar. Mientras él avanzaba, la gente extendía sus mantos sobre el camino. Cuando Jesús se acercaba a la pendiente del monte de los Olivos, todos los discípulos, llenos de alegría, comenzaban a alabar a Dios en alta voz por todos los milagros que habían visto y decían: bendito sea el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que se encontraban entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comenzamos así la Semana Santa, con este momento especial de la bendición de los ramos, que significa repetir, actualizar el misterio de la entrada de Jesús. De Jesús que entró en Jerusalén para la consumación definitiva del misterio pascual, pero de Jesús que vuelve a entrar al corazón de la Iglesia, para también traernos la gracia de ese misterio pascual, de ese Jesús que a nosotros también hoy nos pide entrar en el corazón de cada uno. Tomar el ramo, aunque no fuera más que espiritualmente o más que una idea, en este momento significa querer que Jesús entre en el corazón de cada uno de nosotros. Y que nosotros, al entrar Él a nuestro corazón, nos adherimos así permanentemente a su gracia, a su amor, y que con Él queremos purificarnos de nuestros pecados y llegar así a la vida de la gracia. Tomar el ramo significa ponerlo en nuestra casa, significa recordarnos que hoy, al comienzo de la Semana Santa, dijimos que íbamos a acompañar y a vivir toda nuestra vida con esa presencia particular del Señor entre nosotros. Por eso, vamos a pedirle a Jesús ahora que entre a nuestro corazón, que sean abiertas las puertas de nuestro corazón, como son abiertas las puertas de la Iglesia, como son abiertas así las puertas del mundo, para que traiga la paz y la salvación en este misterio de la Pascua que vamos a vivir. Ábranse puertas eternas para que entre el Rey de Gloria. Ábranse puertas eternas para que entre el Rey de Gloria. Queridos hermanos, imitando a la muchedumbre que aclamó a Jesús, también nosotros lo aclamamos hoy como nuestro Rey y Señor. Gloria a Cristo Jesús, cielo
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión para poder participar un día de su gloriosa resurrección. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Aclamamos a Jesús, que con el relato de la pasión nos trae el gesto de amor que hace por nosotros. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El consejo de los ancianos del pueblo, junto con los sumos sacerdotes y los escribas, llevaron a Jesús ante Pilato y comenzaron a acusarlo diciendo: Hemos encontrado a este hombre incitando a nuestro pueblo a la rebelión, impidiéndole pagar los impuestos al emperador y pretendiendo ser el rey Mesías. Pilato lo interrogó diciendo: ¿Eres tú el rey? Tú lo dices. Le respondió Jesús. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la multitud: No encuentro en este hombre ningún motivo de condena. Pero ellos insistían: Subleva al pueblo con su enseñanza en toda la Judea. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si ese hombre era Galileo, y habiéndose asegurado de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo envió. En esos días, también Herodes se encontraba en Jerusalén. Herodes se alegró mucho al ver a Jesús. Hacía tiempo que deseaba verlo, por lo que había oído decir de él, y esperaba que hiciera algún prodigio en su presencia. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le respondió nada. Entretanto, los sumos sacerdotes y los escribas estaban allí y lo acusaban con vehemencia. Herodes y sus guardias, después de tratarlo con desprecio y ponerlo en ridículo, lo cubrieron con un magnífico manto y lo enviaron de nuevo a Pilato. Y ese mismo día, Herodes y Pilato, que estaban enemistados, se hicieron amigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los jefes y al pueblo, y les dijo: Ustedes me han traído a este hombre, acusándolo de incitar al pueblo a la rebelión. Pero yo lo interrogué, no encontré ningún motivo de condena en cargo de los que me acusaban, ni tampoco Herodes, ya que él lo ha vuelto a este tribunal. Como ven, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. Después de darle un escarmiento, lo dejaré en libertad. Pero la multitud comenzó a gritar: ¡Que muera este hombre! ¡Suéltanos a Barrabás! A Barrabás lo habían encarcelado por una sedición que tuvo lugar en la ciudad y por homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando. ¡Crucificalo, crucificalo! Por tercera vez le dijo: ¿Qué mal ha hecho este hombre? No encuentro en él nada que merezca la muerte. Después de darle un escarmiento, lo dejaré en libertad. Pero ellos insistían a gritos, reclamando que fuera crucificado, y el griterío se hacía cada vez más violento. Al fin, Pilato resolvió acceder al pedido del pueblo. Dejó en libertad al que ellos pedían
al que había sido encarcelado por sedición y homicidio, y a Jesús lo entregó al arbitrio de ellos. Cuando lo llevaban, detuvieron a un tal Simón de Cirene que volvía del campo y lo cargaron con la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguían muchos del pueblo y un buen número de mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque se acerca el tiempo en que se dirá: felices las estériles, felices los vientres que no concibieron y los pechos que no amamantaron. Entonces se dirá a las montañas: caigan sobre nosotros, y a los cerros: sepúltennos, porque si así tratan a la leña verde, ¿qué será de la leña seca? Con él llevaban también a otros 2 malhechores para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado del Cráneo, lo crucificaron junto con los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Después se repartieron sus vestiduras, sorteándolas entre ellos. El pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían: Ha salvado a otros, que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él, y acercándose para ofrecerles vinagre, le decían: Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre su cabeza había una inscripción: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba, diciéndole: ¿No tienes temor de Dios? Tú, que sufres la misma pena que Él, nosotros que la sufrimos justamente, porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino. Él le respondió: Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era alrededor del mediodía. El sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó por el medio. Jesús, con un grito, exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Diciendo esto, expiró. Hacemos ahora una pausa de silencio, adorando el momento y a la muerte santísima de Jesús. Ponemos nuestras manos en el corazón, expresando nuestra adhesión al gesto inmenso de Cristo que muere por nosotros. Cuando el centurión vio lo que había pasado, alabó a Dios exclamando: Realmente este hombre era un justo. Y la multitud que se había reunido para contemplar el espectáculo, al ver lo sucedido, regresaban golpeándose el pecho. Todos sus amigos y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea permanecían a distancia contemplando lo sucedido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es llamativo como la celebración litúrgica caiga en una especie de situación tensa. En primer lugar, una introducción, un rito inicial que nos habla de Jesucristo Rey. Esa aclamación, esa aceptación, esa entrada de Cristo con
el olivo del triunfo en Jerusalén, en nuestro corazón, en la iglesia. Pero de inmediato la oración de la misa pone el acento en el fin de la encarnación, la muerte de la cruz, la muerte redentora, y pide que nosotros aprendamos las enseñanzas de su pasión. Y más todavía, con esa súplica de la oración, llega la lectura de la pasión del Señor, que este año es según San Lucas. Esas dos dimensiones que parecen chocar en una única celebración, como digo siempre, con un solo color, el color colorado que nos habla del Rey, el color colorado que nos habla de la sangre. Pero las dos situaciones resumen perfectamente lo que es Cristo y lo que significa la obra de Jesucristo. En primer lugar, Jesucristo es Rey, ciertamente, y viene a instalar el reino de Dios, es decir, la forma de vida en el mundo que Dios quiere para el mundo. Forma que no queda simplemente reducida al ámbito interno secreto de cada uno de los cristianos, sino que cada cristiano tiene que llevar a la instalación en la realidad temporal, en la realidad externa. Un gran enemigo de la Iglesia y del pensamiento de Cristo, como ha sido el modernismo en los siglos pasados, y seguidamente se adhirió como un hijo directo del modernismo, el liberalismo, ha querido recluir la religión a los templos, ha querido recluir los principios cristianos al corazón y a la conciencia, pero no que sean instalados en la dimensión temporal. Y lo de Cristo es un reino. Lo de Cristo es un reino, y al decir reino significa que tiene una instalación temporal necesaria, porque es poner el mundo en la óptica y en el orden que Dios quería. Pero es un reino que tiene como característica propia la humildad, el servicio. Fíjese que Jesucristo podía haber bajado a la tierra con millones de ángeles y haber armado un ejército e implantar el reino. Pero sin embargo el reino se implanta por la pasión. El reino se implanta por un servicio humilde. El reino se implanta por el servicio. Ese servicio que ahora está en manos de cada uno de nosotros. El servicio de implantar la humildad de la pasión en cada una de las realidades que nosotros vivimos. Y que eso vamos a tratar de hacer brillar en esta Semana Santa que comienza. Que Jesús, con su poder infinito, con su muerte y con su resurrección, nos purifique, nos transforme, nos dé coraje para implantar el reino a través de nuestras acciones, pero con la impronta cristiana, es decir, con la impronta de Cristo, del servicio y de la humildad. Y no con la denuncia, sino con el trabajo, no con la acusación, sino con la forma de ir constantemente ayudando a todos los demás junto con nosotros, como lo veíamos en el último domingo de la Cuaresma, junto con nosotros a reconocernos pecadores, pero sin embargo a poder abrir el corazón a la misericordia de Dios que nos salva. En esta Semana Santa que estamos comenzando, Dios nos invita a eso, a abrir el corazón para que reconozcamos que necesitamos de su misericordia para seguir creyendo, para seguir viviendo, y a llevar esa misericordia al ámbito del mundo para construir el reino que es de paz y de justicia, pero que tiene como característica la humildad de Jesucristo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo y nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con confianza le pedimos a Dios aquello que necesitamos para seguir viviendo en su gracia y su amor. A cada intención respondemos: escúchanos, Señor. Por la Iglesia, instrumento de salvación para todos los hombres, para que sepa imitar fielmente a Cristo y sea consuelo para una humanidad lastimada. Oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestra patria Argentina, para que la celebración del misterio pascual de Jesús la renueve y con generosidad de todos podamos construir un país en paz y justicia. Oremos. Escúchanos, Señor. Por todos los pueblos del mundo y por sus gobiernos, especialmente por Ucrania y Rusia, para que busquen la justicia de la cual brota la paz verdadera. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los enfermos, los moribundos y todos los que sufren de una forma u otra, para que encuentren fortaleza en los sufrimientos de Cristo y esperanza en su poder infinito. Oremos. Escúchanos, Señor. Por todos nosotros que participamos espiritualmente de esta celebración por medio de la radio, la televisión y las redes sociales, para que la muerte y resurrección de Jesús nos señalen el camino a recorrer con esperanza, sin temor alguno y confiando en su poder. Oremos. Escúchanos, Señor. Dios nuestro, que hiciste de todos los renacidos en Cristo un linaje escogido y un sacerdocio real, concédenos desear lo que mandas y ponerlo en práctica para tu pueblo, llamado así a la vida eterna, sea uno en la fe y en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Presente todas las intenciones en esta misa que se nos encomiendan cada día y que son colocadas en esta urna junto al altar de todos aquellos que nos siguen por medio de la radio, la televisión y las redes sociales. Recemos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso.
por la pasión de tu Hijo unigénito, danos, Señor, tu perdón, y aunque no lo merecen nuestras obras, haz que lo recibamos de tu misericordia por este único sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Realmente es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él que era inocente, quiso padecer por los pecadores y fue condenado injustamente para salvar a los culpables. Al morir, borró nuestros pecados y al resucitar nos obtuvo la salvación. Por eso con todos los ángeles te alabamos diciendo con alegría: Santo, eres en verdad, Señor, y eres la fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Señor nuestro. Él mismo, cuando iba a ser entregado a la pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos,
humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí, convocada por medio de la radio, la televisión y las redes sociales para celebrar el domingo, el día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo el Cardenal Mario, los obispos auxiliares de Buenos Aires y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, la Madre de Dios, con San José su esposo, con los santos apóstoles y todos los santos que te agradaron desde este mundo, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con Jesús, todos juntos, le decimos a Dios: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Los que nos siguen por radio, por televisión, por las redes sociales, le piden a Jesús en este momento: Señor Jesús, no puedo recibirte con la hostia santa, pero pido por tu poder infinito que vengas espiritualmente a mi corazón. Gracias, Señor, permanece conmigo. Amén.
Oremos. Alimentados con tus dones sagrados, te pedimos, Padre, que así como por la muerte de tu Hijo nos haces esperar lo que creemos, por su resurrección lleguemos a la gloria que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Padre, dirige tu mirada sobre esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a las manos de los verdugos y sufrir el suplicio de la cruz. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos, que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Podemos irnos en paz. Desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires compartimos la Santa Misa de Ramos, presidida por el Padre Alejandro Russo.